tal, hermanos? Dios los bendiga. Bienvenidos a todos a otro culto más de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Le damos bienvenida a este culto de Pascua que hoy vamos a estar compartiendo en nuestra iglesia, recordando lo que nuestro gran Salvador y Señor hizo por nosotros en la cruz. Así que hoy acompáñenme a Marcos 15, del 6 al 20, es el pasaje de la Biblia que vamos a estar estudiando y el título de este mensaje es Recuerda lo que costó, recuerda lo que ha salido y ha costado nuestra salvación y que hoy podamos estar disfrutando de esta palabra que hoy vamos a estar compartiendo. Amén. Hermano, vamos a orar para empezar esta reunión. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos como cuerpo, recordando, Señor, lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Bendito sea tu nombre y tu obra a nuestro favor. Señor, te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a exponer esta palabra fielmente. Abre nuestra mente, nuestros corazones, para poder recibir esta escritura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ustedes saben que hay una de las cosas, de las tantas cosas que Dios nos pide, pero la más importante es que constantemente Dios quiere que nosotros recordemos lo que costó nuestra salvación. ¿Y por qué Dios quiere que constantemente recordemos y nos mantengamos unidos a esa verdad? Porque de esa verdad proviene la fuerza, la vitalidad del cristiano. De ese recuerdo constante y de abrazar mi identidad como hijo de Dios proviene una vida creciente, fuerte, donde yo ahora puedo producir frutos, puedo producir santificación. Dice Lucas 22, versículo 19, en la Santa Cena que Jesús compartió con los apóstoles, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. El Señor nos manda a recordar a través de la Santa Cena, a través de los medios de gracia, a través de una comunión diaria y constante y cotidiana, que ya no somos más lo que éramos antes, que ya Jesús nos lavó, Jesús nos limpió y que pertenecemos a otro cuerpo completamente diferente, el cuerpo de Cristo, un reino completamente diferente. Ahora, este constante recuerdo también nos ayuda a poder atravesar este mundo caído, este mundo con dolor. El constante recuerdo del amor de Dios por nosotros siempre disipa toda duda en las circunstancias difíciles, porque si veo a mi Salvador muriendo y dando la vida por mí, como lo vamos a estar viendo hoy, siempre voy a concluir que Dios me ama en Cristo Jesús y que todo tiene un propósito en este mundo. Hermanos, vamos a leer el pasaje que hoy vamos a estar estudiando. Marcos 15, del 6 al 20, dice así la palabra del Señor. Y ahora bien, en el día de las fiestas le soltaban un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues que queréis que hagamos con el rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale.
Pilato les decía: pues qué mal ha hecho este hombre, pero ellos gritaban aún más y cada vez más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron adentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía de soldados, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle a manera de burla: salve el rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron a crucificarle. Hermanos, ¿qué estaba ocurriendo en estos pasajes? Jesús, momentos antes de estar delante de Poncio Pilato y delante del pueblo de Israel, donde es condenado a ser muerto en una cruz, él momentos antes, dice la Biblia, que se dirigió al huerto de Getsemaní, donde junto a Pedro, a Jacobo y a Juan, tuvo que ir a orar. Tuvo que ir a orar para poder fortalecerse del gran sufrimiento que iba a atravesar momentos después. Jesús iba a sufrir las consecuencias de nuestros pecados, el sufrimiento físico y espiritual, donde Jesús iba a recibir en la cruz la ira de Dios por nuestras maldades. Marcos 14 del 32 al 34 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, dice, a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Luego de ello, Jesús, ¿qué dice? Es arrestado, es entregado por Judas, quien con un grupo de personas y soldados vienen con palos y con espadas, donde luego de haber sido arrestado es llevado ante los judíos, donde Jesús atraviesa una serie de juicios muy injustos con respecto a los principales sacerdotes del templo. En medio de toda esta situación, Pedro niega a Jesús y Jesús es llevado ante Poncio Pilato, y es acá donde comienza esta historia que hoy vamos a estar compartiendo. Jesús ya delante de Poncio Pilato, él ve que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Él se da cuenta que Jesús es inocente. Así que, como era costumbre en esa época, Poncio Pilato decide poner a elegir al pueblo entre Jesús y Barrabás, porque sabía que Jesús era inocente. Dice el versículo 6 de Marcos 15, y ahora bien, en el día de la fiesta, dice, le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Poncio Pilato, ante la presión del pueblo judío, recurrió a esta costumbre con el fin de soltar a Jesús, ya que él no quería crucificarlo. Ahora, hermanos, ustedes imagínense, ¿no?, esta escena y pónganse en el lugar de Jesús. El Rey del universo, el Creador de todas las cosas, humillado por amor. Imagínense ese Creador que deja todo su reino para salvarnos y ahora se encuentra, dice la Biblia, convertido injustamente en el peor de los presos. Jesús, que venía a dar la vida por su pueblo, ahora era despreciado y desechado
como decía las Escrituras, por el mismo pueblo que días antes, cuando Jesús entraba en su entrada triunfal en Jerusalén en un burrito, todos proclamaban rey. Hosana el que viene en el nombre de Jesús, gritaba todo el pueblo a grandes voces. ¿Y qué pasó cuando Jesús estuvo a punto de entrar a ese lugar? Dice que él lloró. Lloró por su pueblo incrédulo, lloró por aquellos que lo iban a entregar. Dice Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, dice que lloró sobre ella. Jesús, el Rey del universo, que llora, que ama a su pueblo. Jesús llora por la incredulidad de su pueblo, lloró porque él sabía que estaban rechazando el único medio de salvación. Lloró Jesús por las terribles consecuencias de rechazarlo. Imagínense, hermanos, cuánto amor, imagínense cuánta misericordia al ver al Todopoderoso llorando, inclusive por sus enemigos. El Rey de Gloria lloró por Jerusalén, lloró por el sufrimiento de sus enemigos, lloró y se compadeció de ellos, y ahora delante de su cuerpo, de su pueblo, desnudo, con hambre, golpeado, cansado, en sufrimiento, con ese solo acto, delante de todo su pueblo, diciéndome: mírenme, pueblo, miren mi amor. Acá estoy para salvarlos, estoy sufriendo por ustedes. Mírenme, hermanos, pero el pueblo no lo conoció. El pueblo no reconoció al Salvador. Una de las cosas que podemos ver tan impresionantes en estos pasajes no es solamente el amor y la gran misericordia de nuestro Salvador, sino también podemos ver la sabiduría, la soberanía y la omnisciencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Jesús ya había profetizado que Él iba a ser entregado para su muerte. Él ya había profetizado que iba a sufrir por nuestros pecados. Hermanos, la cruz no fue el plan B de Dios. La cruz siempre fue el plan A. El único plan para salvar a pecadores destituidos de la gloria de Dios, a pecadores culpables, sin pasar por alto la justicia del Dios todo soberano. Dice Hechos 2 del 22 al 24, el discurso que da Pedro con respecto a esto. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado, que dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes arrestaron y mataron en manos de incrédulos, crucificándole. El Todopoderoso fue atado para que nosotros fuéramos libres del pecado. El Todopoderoso fue enjuiciado por sus criaturas. Jesús fue condenado por un tribunal humano para que ahora nosotros podamos pararnos delante del tribunal de Dios y poder recibir salvación. ¿Qué sigue diciendo? A estas alturas ya Poncio Pilato, luego de haber examinado el caso Jesús, él se da cuenta que es inocente y apela a esta tradición judía para poder liberar a Jesús, y pone al pueblo a elegir entre un preso muy conocido, Barrabás, y el mismo Jesucristo. Dice el versículo 7 al 11
Dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso por sus compañeros de motín, que había cometido homicidio y revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Poncio Pilato pone a elegir al pueblo entre dos personas completamente opuestas, a Jesús o a Barrabás. Y Poncio Pilato pensó que por lógica, pensó que por un sano juicio del pueblo judío ellos iban a elegir a a Barrabás. ¿Y por qué Poncio Pilato pensó de esta manera? Bueno, porque Barrabás era un asesino. Si había una persona en ese lugar que era peligrosa para Israel, para los romanos y para los judíos, era Barrabás y no Jesús. Barrabás, un asesino, un mutilador, era más peligroso para la sociedad que Jesús. Así que Poncio Pilato dijo en su interior, la decisión no es muy difícil de tomar. Jesús, el inocente Hijo de Dios, o una verdadera amenaza para la sociedad. Jesús, uno que vino a dar su vida por nosotros, o Barrabás, que vino a quitarla. Pero de repente la historia nos muestra algo inesperado. Los principales sacerdotes empiezan a incitar a la gente, amenazarla seguramente también, para que soltaran a Barrabás y condenaran a Jesús. Dice el versículo 12, ante esta tumulta de gente, respondió Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que hagamos entonces con Jesús, aquel que ustedes llaman el rey de los judíos? Dice el versículo 13, y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hermanos, en el Museo de Jerusalén hay un clavo encontrado, ¿no?, romano, que era un clavo de los que se usaba para crucificar a los presos de esa época. Ese clavo obviamente no es el de la cruz de Jesús, ¿no?, pero todavía tiene un pedazo de talón de una persona que murió en ese lugar. La muerte de cruz era la muerte más terrible que un ser humano podía atravesar. Era una de las muertes más crueles, más sanguinarias y más dolorosas que una persona podía atravesar. La persona que era crucificada a veces estaba días y semanas colgadas de ese lugar hasta que moría por asfixia. Y esto era lo que estos hombres estaban pidiendo que hicieran con Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Crucifícale. Dice el versículo 14, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dice el versículo 15, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Los judíos dijeron, luego de que Poncio Pilato se lavara las manos y entregara a Jesús, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible.
Y hoy vemos las consecuencias del pueblo de Israel, ¿no? De todo lo que sufrió y sigue sufriendo. El justo muere por los injustos. Esa semana los judíos estaban compartiendo el cordero pascual. Ellos mataban un cordero, comían un cordero, uno por familia, recordando un símbolo de lo que el Salvador iba a hacer por nosotros, un símbolo de lo que Jesús representaba, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vino el Cordero, vino el verdadero Cordero Pascual y el pueblo lo rechazó. El pueblo rechazó al Salvador, el pueblo rechazó al único salvavidas que el ser humano tiene para poder pararse delante de Dios. Y hoy, hermanos, está ocurriendo exactamente lo mismo. Muchos rechazan a Jesús y lo siguen rechazando en su vida. ¿Qué es peor? Yo les pregunto. ¿Ser un asesino como Barrabás o un fariseo insolente, soberbio, arrogante, que rechaza al Hijo de Dios, que rechaza y desprecia al Salvador y a la vida que Él nos quiere regalar? Hermanos, ¿qué es peor? ¿Ser como Barrabás o ser un fariseo? Yo les voy a contestar con la Biblia, dice Mateo 21:31, y esto le decía a los fariseos y a los religiosos de esa época: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se arrepienten, porque ellos creen en mí, porque ellos saben que necesitan un Salvador, un mediador delante de Dios, porque ven sus pecados, sus miserias. Hermanos, nadie en el tribunal de Dios, a través de sus propios esfuerzos, se va a salvar del infierno. Todos nos quedamos cortos en vivir una vida perfecta, pero la buena noticia es que en Jesús todos podemos ser perdonados sobre la base de la muerte sustitutiva que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Sigue diciendo el versículo 16 de Marcos 15, dice: entonces los soldados le llevaron adentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron toda una compañía. Jesús es llevado dentro del palacio, donde había aproximadamente 600 soldados que custodiaban el palacio con respecto a la Pascua que se estaba dando en ese lugar. Hermanos, estos soldados eran terriblemente sádicos, terriblemente inmorales y muy, pero muy crueles con la gente. Así que dentro del palacio, estos soldados deciden tener un poco de diversión a costa de Jesús, convirtiéndolo en un instrumento de diversión como si Él fuera un juguete. Los soldados romanos llevaron adelante una grotesca y dolorosa coronación real. Imagínense ustedes estos soldados, ¿no? Acostumbrados a ver reyes poderosos de esa época, llenos de poder, llenos de riqueza, llenos de territorio. Y ahora ellos están viendo a Jesús, que estaba en una condición deplorable, casi desnudo, con la carne desgarrada por los latigazos, pretendiendo ser el rey de los judíos. Para estos soldados esto era el colmo de la locura. No podía ser, era una insensatez pensar en Jesús como un rey. El
El libro de Marcos nos dice que estos soldados convocaron una corte para convocar un circo, una comedia, un espectáculo alrededor de la persona de Jesús. Vengan todos, soldados, decían, vengan todos a rendirle honor al rey de los judíos, haciéndolo de una manera burlona, la humillación, los latigazos, todo se estaba cumpliendo al pie de la letra y como había sido profetizado. Marcos nos dice que lo primero que hicieron con Jesús es ponerle y vestirlo con un manto de color púrpura. Dice el versículo 17 de Marcos 15, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas en su cabeza. El color púrpura era el color de la realeza. El libro de Mateo nos añade que antes de colocarle esta túnica color púrpura, primero Jesús fue desnudado. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, digno de toda gloria, digno de toda majestad, digno de toda alabanza, ahora cargando sobre su cuerpo el manto apestoso y oloroso de un soldado romano. Y para completar la diversión, alguno de los soldados encontró un arbusto con espinas y armó una corona simulando la corona de laureles que tenía y usaba el César, para ponérsela en la cabeza y añadir así más dolor a Jesús. El libro de Mateo nos añade que también le dieron en su mano una caña a modo de bastón, como usaban los reyes de esa época. Estos soldados no escatimaron ningún detalle para ridiculizar a aquel que se decía ser el rey de los judíos. Pero este era solo el comienzo de todo lo que Jesús iba a sufrir. El versículo 18 y 19 de Marcos 15 describe el homenaje tan terrible que los soldados le iban a dar a Jesús luego de haberlo disfrazado como rey. Dice el versículo 18 de Marcos 15, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, burlándose de Jesús. Dice el 19, y lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían referencia. Estos soldados, enardecidos de odio, quizás eran como 200 o 300 soldados, una y otra vez golpeaban y escupían a Jesús, un símbolo de desprecio total, mientras se arrodillaban y se burlaban de nuestro Salvador. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo duró esto. Pero dice el versículo 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron fuera para crucificarle. Hermano, no hay palabra apropiada para describir la agonía, la vergüenza, la humillación que nuestro Señor tuvo que padecer por nosotros para salvarnos. ¿Hasta qué punto estuvo dispuesto Jesús a humillarse y dejarse tratar así por amor a sus criaturas? Es difícil imaginar cómo quedó Jesús, ¿no? Su cabeza coronada con una corona de espinas que se hundían cada vez más profundo en su sien, mientras los soldados golpeaban una y otra vez su cabeza con la caña que le habían dado, la sangre saliendo a borbotones de su cabeza, deslizada por su rostro.
mezclada con la saliva de 300 soldados que le escupían en la cara una y otra vez. Hermanos, es por esta maldad que todos tenemos que necesitamos un Salvador. Es por esta maldad que todos tenemos que Jesús vino a morir por nosotros. Es horroroso pensar que una persona tenga que pasar semejante humillación, pero más horroroso es pensar que esta humillación la pasó el Hijo de Dios siendo avergonzado y siendo despreciado y siendo desechado de este modo. Todo esto Dios lo deja escrito en su palabra, no para que sintamos lástima de Jesús, sino que quedó escrito para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que el Hijo de Dios tuvo que hacer para perdonar nuestros pecados, para que podamos comprender lo que significa el pecado para Dios. El Salvador de los pecadores tenía que sustituirnos en todo, aún en la vergüenza, en la humillación que merecen nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeldías. Hermanos, éramos nosotros los que merecíamos ser escupidos en la cara por Dios, por nuestras maldades, por nuestros pecados y transgresiones. Jesús vino a cargar voluntariamente nuestra culpa, a cargar nuestra vergüenza, y todo esto es lo que merecemos nosotros por nuestros pecados. Cristo nos liberó, Cristo nos lavó, Cristo nos salvó de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Jesús llevó nuestra maldición con todo lo que eso significa. Él tuvo que ser humillado y avergonzado para que nosotros pudiéramos ser recibidos en la presencia de Jesús. Jesús tuvo que ser desnudado para que nosotros podamos ser revestidos con su justicia perfecta. Jesús le colocaron una corona de espinas para que nosotros podamos recibir delante de Dios una corona de gloria. Hermanos, hoy recordamos a nuestro Salvador. Hoy recordamos este gran sacrificio. Hoy recordamos que a pesar de que Jesús estaba en ese estado de debilidad, Él seguía siendo un poderoso Rey y un poderoso Salvador. Todos los días tenemos que hacer memoria del alto precio que Jesús tuvo que pagar para salvarnos. Hermanos, Jesús es nuestro gran Rey, aquel que muere por nosotros. Barrabás fue el único hombre en el mundo que pudo decir en esta tierra que Jesús tomó su lugar físico. Pero nosotros los cristianos, los creyentes, podemos decir que Jesús tomó nuestro lugar espiritual, porque era yo el que merecía morir, era yo el que merecía esa vergüenza, era yo el que merecía la ira de Dios, era yo el que merecía el castigo del lago de fuego eternamente, pero Él fue entregado por mis ofensas. Él fue entregado a juicio por mis maldades. Cristo fue mi sustituto en todo y para todo, y por eso, hermanos queridos, podemos decir hoy, gracias a Dios, que el cristianismo se resume en estas 3 frases. Yo merecía el infierno, pero Jesús tomó mi infierno. Gracias a Dios, lo único que ahora me queda es su cielo. Amén. Hermano, Dios te bendiga, que tengas una muy feliz Pascua, recordando el gran amor que tuvo, que tiene
nuestro gran Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, nos vemos el sábado que viene.